A ver, la Unión Europea está sin duda en un momento clave. Con un liderazgo recién estrenado, se enfrenta a presiones que son probablemente de las más fuertes de su historia. Hablamos de una guerra en sus fronteras y al mismo tiempo de cuestionamientos internos muy profundos. Hoy vamos a desmenuzar qué significa realmente este momento para el futuro de Europa. Y es que no lo decimos nosotros, ¿eh? La mismísima presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lo llamó un momento decisivo. Y la frase le queda perfecta. Captura la seriedad, pero también la oportunidad del momento. Es un verdadero punto de inflexión que va a definir el rumbo del continente, y ahora vamos a ver por qué. En este análisis vamos a ver quiénes están ahora al mando, el tremendo desafío que supone la guerra en Ucrania, las crisis de confianza que sacuden a la Unión desde adentro, y para terminar, dos de sus grandes respuestas de cara al futuro, el Pacto Verde y la Agenda 2030. Bueno, para entender hacia dónde va Europa, lo primero es saber quién lleva el timón, porque un nuevo equipo acaba de tomar las riendas de la Unión y lo hace en un momento de tensión máxima. A la cabeza de todo esto hay dos figuras absolutamente clave. Por un lado, tenemos a Antonio Costa, que fue primer ministro de Portugal y ahora es presidente del Consejo Europeo. Y por el otro, a Ursula von der Leyen, exministra de Defensa de Alemania, que sigue al frente de la Comisión. Ambos traen una experiencia nacional enorme, algo que es crucial para poder navegar la política europea de hoy. Ojo, que la llegada de Costa a este puesto tiene su drama, ¿eh? Después de un mandato muy exitoso en Portugal, tuvo que dimitir en noviembre de 2023 por una investigación de corrupción. Parecía que su carrera política había terminado, pero pocos meses después, en lo que muchos llamaron una resurrección política, fue elegido para uno de los cargos más altos de la UE. Asumirá sus funciones ahora en diciembre de 2024. Y claro, este nuevo liderazgo no tiene tiempo para acomodarse, porque se enfrenta a un desafío exterior inmediato y gigante. La invasión rusa de Ucrania ha cambiado por completo las reglas de la seguridad en Europa, obligando a la Unión a actuar con una unidad que no habíamos visto antes. Esta frase de Antonio Costa, el presidente Zelensky, lo dice todo, la verdad. La postura de la Unión es de un compromiso total y absoluto desde el primer día. Y no es solo un apoyo de momento, es una promesa a futuro. Y este apoyo, por supuesto, no se queda en palabras. El compromiso financiero y militar es masivo. Ojo a la cifra. La Unión Europea ha movilizado un paquete de 90.000 millones de euros. Para que nos hagamos una idea, es una cantidad que supera el Producto Bruto Interno de varios países. Esto demuestra la escala del compromiso europeo con la defensa de Ucrania. Ahora, mirando más a largo plazo, la agresión rusa ha generado un cambio de estrategia. Ursula von der Leyen ha presentado un plan llamado Rearm Europe, que contempla una inversión de hasta 800.000 millones de euros. Esto tiene un doble objetivo, claro. Por un lado, fortalecer la propia capacidad de defensa de Europa, y por otro, asegurar que Ucrania reciba todo lo necesario para defenderse. Pero a ver, mientras la Unión muestra músculo hacia afuera, por dentro, la cosa se complica. Han surgido una serie de escándalos que han puesto en duda la integridad de sus instituciones y, por lo tanto, la confianza de la gente. Entonces, ¿estamos hablando de una crisis de confianza interna? Esa es la pregunta que está en el aire en Bruselas últimamente. Y la verdad, los hechos recientes sugieren que la integridad de las instituciones es uno de los puntos más débiles de la Unión en este momento. Y es que los problemas vienen de varios frentes, fíjense. Por un lado, el escándalo de sobornos de Qatar que sacudió los cimientos del Parlamento. Luego, hay controversias que salpican a la propia von der Leyen, como el affair de los consultores de cuando era ministra en Alemania, o el llamado Pfizergate, por la falta de transparencia en los contratos de las vacunas. Y a eso se suma un fraude enorme de 600 millones de euros en Italia con los fondos de recuperación, lo que genera muchas dudas sobre cómo se está vigilando ese dinero. Bien, ¿y cuál fue la respuesta a todo esto? Frente al escándalo de Qatar, la misma von der Leyen propuso crear un nuevo organismo de ética que supervise a todas las instituciones europeas. Es un intento por restaurar la confianza, claro, pero está por verse si será suficiente para cortar el problema de raíz. Pero ojo, que a pesar de todas estas crisis, la maquinaria de la UE no se detiene. Y aquí entramos en una de sus grandes apuestas estratégicas, el Pacto Verde Europeo, su plan para liderar la transición climática a nivel mundial. A ver, para que se entienda, el Pacto Verde es muchísimo más que una simple política ambiental. Es una hoja de ruta para reinventar Europa por completo. Un paquetazo de leyes e iniciativas con una meta final que es increíblemente ambiciosa: que la Unión Europea sea el primer continente climáticamente neutro del mundo. Y ese número, 2050, es el norte, la fecha que lo marca todo. Pero no es solo una fecha en el calendario, Implica transformar por completo la economía y la sociedad europea en menos de 30 años. Es un desafío monumental, sin duda. Y esto nos da una idea clarísima de lo gigante que es este plan.
No hablamos de una sola cosa, sino de una revisión total de sectores enteros. Va desde cómo generamos energía y fabricamos productos, hasta cómo cultivamos la comida, cómo construimos nuestras casas y cómo nos movemos por las ciudades. Abarca todo. Y esto no viene solo, ¿eh? Junto al Pacto Verde, la UE impulsa otro proyecto fundamental. Hablamos de la Agenda 2030, una visión de la sostenibilidad que va más allá del clima y que también se ocupa de lo social y lo económico. Pensemos en la Agenda 2030, que es impulsada por la ONU como el gran plan maestro mundial para un futuro mejor. Sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible lo buscan todo, desde acabar con la pobreza hasta garantizar la paz. Y la Unión Europea los ha adoptado como su propia guía para construir ese futuro más justo y sostenible. Entonces, la pregunta del millón es, ¿y cómo vamos con eso? Bueno, este gráfico, que se enfoca en el objetivo del clima, lo resume bastante bien. Las flechas verdes, que representan cosas como la reducción de emisiones, nos dicen que hay avances positivos, pero las flechas rojas, como las que miden las pérdidas económicas por desastres climáticos, nos alertan de que los desafíos siguen creciendo. De hecho, la evaluación oficial de Eurostat lo deja muy claro. Se ha progresado en casi todo, sí, pero no a la velocidad necesaria. El mensaje es contundente. Para cumplir las metas, sobre todo las ambientales, la Unión Europea tiene que pisar el acelerador, y fuerte. Y con esto, cerramos el círculo. Vemos una Unión Europea que se debate entre un liderazgo que aún tiene que probar su valía, unas crisis internas que amenazan con romperla y una ambición enorme para transformarse. La gran pregunta que nos queda es si será capaz de superar sus propias contradicciones para construir ese futuro que de momento ha diseñado sobre el papel.